Lord, because every time that we come together around your word, every time that we open the Bible, you speak to our life through your word. And for that, oh Lord, we worship you. And today I want to ask you in the name of Jesus, oh Heavenly Father, that you bless your people today through the preaching of your word. Quiero rogarte, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que tú, oh Dios, bendigas a tu pueblo a través de la predicación de tu palabra. Señor, usa tu palabra para renovar el amor de tus hijos. Usa tu palabra, Señor, para acercarnos más a ti. Usa tu palabra, Señor, para que podamos entenderte y conocerte más, Señor. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, usa tu palabra para traer paz a los corazones, Señor, ansiosos e inquietos. Señor, usa tu palabra para traer gozo a los corazones afligidos. Usa tu palabra, Señor, para traer salvación a las almas que están muertas en sus delitos y pecados. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a estar enfocando nuestra atención en esta mañana en los versículos 14 al 22. I want to invite you to open your Bible in Revelation chapter 3, and this morning we will be focusing our attention in verse 14 through 22. Hermanos, hoy, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando la última porción del capítulo 3 de Apocalipsis, que contiene el mensaje a la iglesia de Laodicea. Hermanos, la última iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis. Y quiero resaltar, hermanos, para ustedes que cada uno de estos mensajes que hemos estado considerando desde el versículo 2 del capítulo 2 hasta el final del capítulo 3 son mensajes que abren nuestro entendimiento acerca de cuáles son las características que deben marcar la vida de la iglesia de Cristo. Estos mensajes son también muy enriquecedores en el sentido de que nos ayudan a comprender con mayor claridad no solamente la naturaleza de la iglesia, sino también la naturaleza de Cristo y cómo Cristo habla y trata con su pueblo. Una de las cosas que anima, una de las cosas, hermanos, que estos mensajes producen en la iglesia y marcan en nuestros corazones es la convicción y la verdad de que a pesar de que el tiempo ha pasado, hermano, y los tiempos cambian, Jesucristo sigue siendo el mismo y Jesucristo sigue en medio de su iglesia. Jesucristo sigue hablando a su iglesia, transformando a su iglesia y sosteniendo a su iglesia hasta que Él regrese por su iglesia. Y esta es una verdad que corre a través de estos mensajes. El hecho de que tenemos estos mensajes revelados en la palabra de Dios es la evidencia de que Cristo continúa en medio de la iglesia. Amén, hermanos. El mensaje que hoy veremos contiene, hermanos, las palabras de Cristo a la iglesia de Laodicea. Y este mensaje contrasta con el mensaje que vimos la semana pasada, con el mensaje de la iglesia de Filadelfia. La razón en la que contrastan es porque, si usted recuerda, hermano, cuando consideramos la iglesia de Filadelfia, en su mensaje Cristo no le da a esta iglesia ninguna reprensión, solamente la anima y resalta las virtudes de la iglesia de Filadelfia. Pero cuando venimos a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, hermano, encontramos que a diferencia de la iglesia de Filadelfia, Cristo no reconoce ninguna virtud en esta iglesia. Al contrario, Cristo, hermano, este mensaje contiene una fuerte reprensión de Cristo a la iglesia de Laodicea. Y la razón por la cual esto es importante señalarlo es porque cada uno de estos mensajes que hemos visto, si usted ha prestado atención, terminan con una expresión muy importante. Y es esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu
dice a la iglesia. Y lo que veremos hoy, hermanos, en estos versículos que leyó el hermano José, lo que veremos hoy, hermanos, es específicamente el resultado de no prestar atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia a través de su palabra. Y el propósito de este mensaje, hermanos, es desempacar las verdades que encontramos en estos versículos para que podamos tener no solamente una mejor comprensión del estado espiritual en que podemos encontrarnos en esta mañana, sino que también, hermano, el propósito de este mensaje es desempacar estas verdades para producir en nosotros, producir en ti y en mí, una mayor comprensión de la importancia que tiene el oír y el someternos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, teniendo esto en mente, hermanos, hoy quiero predicar un mensaje titulado La Odisea, el peligro de no escuchar. La Odisea, el peligro de no escuchar. Y como les decía hace un momento, estos versículos resaltan para nosotros, esta iglesia constituye el perfecto ejemplo del peligro, hermanos, de oír la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Yo quiero, antes de ver lo que queremos compartir con ustedes en esta mañana, quiero resaltar para ustedes la importancia de este mensaje. Hermanos, nosotros en el tiempo que vivimos, las iglesias protestantes están llenas de personas que están dispuestas a oír, pero no quieren escuchar. Y si usted ve el panorama de las iglesias en Estados Unidos, usted va a ver, hermano, que hay iglesias muy grandes, hay iglesias muy pequeñas, pero en ambas, hermano, tanto en las iglesias grandes como en las iglesias pequeñas, la razón por la cual tenemos servicio los domingos y aún las iglesias pequeñas siguen funcionando es porque las personas vienen ¿para qué? Para oír. Todos los que vienen a la iglesia vienen para oír. Y muchas veces venimos con la intención equivocada, venimos para oír con la intención de que de alguna manera el mensaje de la palabra me aliente para yo enfrentar la semana que comienza. Y aunque eso es un resultado de escuchar la palabra de Dios, ese no es el propósito con el cual debemos venir a escuchar la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos, Dios nos llama a venir, hermano, con la intención no solamente de oír, sino de escuchar, con la intención de escuchar la palabra de Dios, con la intención de ponerla en práctica. Hermanos, y esta iglesia, la iglesia de la Odisea, falló completamente en poner en práctica, en escuchar lo que el Espíritu había estado diciendo a las iglesias a través de su palabra. La iglesia de la Odisea, para que tengan el contexto de la misma, probablemente fue plantada, hermano, levantada en la Odisea en uno de los viajes misioneros de Pablo, específicamente cuando en un tiempo cercano a la plantación de la iglesia de Colosa. La Odisea y Colosa, hermano, estaban bien cercanas el uno al otro. Y se piensa que esta iglesia, hermano, fue plantada en el mismo tiempo. Y era una iglesia que estaba bien, tenía una buena relación con la iglesia de Colosa. Porque cuando usted lee la iglesia de Colosa, la carta de la iglesia de Colosa, usted se va a dar cuenta que Pablo instruye a los hermanos a leer la carta, de que después que leyeran la carta de la iglesia de Colosa, la enviaran a la iglesia de la Odisea para que la escuchara también. Y la Odisea de la misma manera tenía que enviar la carta que le habían enviado a la iglesia de Colosa, para que ambas iglesias, ambas congregaciones fueran edificadas en la palabra del Señor. Sin embargo, una vez más, hermano, en el devenir del tiempo, esta iglesia, hermano, por diversas razones, perdió toda su vitalidad espiritual y vino a ser, en la historia de la iglesia, un ejemplo de lo que la iglesia no debe ser.
Las razones por las cuales hoy nosotros vemos tantas iglesias morir y tantas iglesias cerrar sus puertas es precisamente porque han llegado al estado en el que se encontraba la iglesia de la Odisea y no tomaron los pasos, no escucharon con atención el remedio que Cristo también ofrece para esta iglesia. Teniendo esto en mente, hermano, lo primero que quiero ver con ustedes es el estado de una iglesia que no escucha. El estado de una iglesia que no escucha. Hermanos, cuando nosotros consideramos estos versículos, hay una verdad que resuena en la mente de cada uno de los creyentes. Si bien es cierto que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica produce en nosotros un crecimiento espiritual y produce en nosotros, hermanos, un crecimiento en la gracia que es en Cristo Jesús y produce un crecimiento en la santificación de nuestras vidas. De la misma manera, el no escuchar la palabra de Dios tiene un impacto negativo en la vida espiritual de cada creyente. De la misma, y esto es lo que quiero demostrar en este primer punto. Solo más, cuando tú lees este versículo, hermano, tú te das cuenta cuán peligroso es no poner en práctica la palabra de Dios. De hecho, yo me atrevería a decir, hermano, es más peligroso escuchar y no poner en práctica que nunca haber escuchado la palabra de Dios. Tiene más esperanza, hermano, aquel que nunca ha escuchado y un día escucha, a aquel que constantemente escucha y no pone en práctica. Mira conmigo, hermano, el versículo 14. Let's read verse 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Creo, hermanos, que si bien es cierto que en lo que nosotros hemos estudiado estos mensajes, hemos encontrado palabras de Cristo muy fuertes a diferentes iglesias, yo creo que ninguno es tan fuerte como estas palabras que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea. Y mira, yo quiero que llamar la atención de ustedes a la manera en que comienza el versículo 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que quiero resaltar para ustedes, hermanos, es la manera en que Cristo se describe a sí mismo. Este es el único pasaje en la Escritura en la que Cristo es descrito como el amén. Y es una descripción interesante porque generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra amén, la relacionamos ¿con qué? Con la oración. Cada vez que los cristianos oran, terminan diciendo amén. Y todos sabemos que amén significa así sea, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, I want you to consider this morning the way in which Christ described himself in this verse 14. Jesus said, the amen, the faithful witness, the one that is true, the beginning of the creation of God, say this: I know your work. And the way that Christ describes himself is very interesting, because every time that we hear the word amen, we think on prayer, because every time that we pray, we finish with the amen. Hermano, pero ¿qué significa esto? What does that mean? Why Jesus Christ described himself with this word? Hermanos, porque la palabra que él usa aquí para amén es la misma palabra, amados hermanos, que es el equivalente hebreo
para la palabra precisamente fiel y verdadero. El mismo versículo describe lo que significa la palabra amén, y la razón por la cual Cristo usa esta palabra para describirse a sí mismo es no solamente para resaltar el hecho de que Él es fiel y verdadero, sino también para resaltar el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Hermano, la razón por la cual la iglesia de la Odisea debía prestar cuidadosa atención a este mensaje es porque el diagnóstico que Cristo da, hermanos, a esta iglesia no viene de los hombres. Cuando usted ve este mensaje, y este mensaje es un mensaje bastante fuerte, la iglesia de la Odisea tendría que saber, este mensaje no viene de hombres. Este no es el assessment de un pastor, de un hombre finito. Cristo mismo, el que tiene ojos como llama de fuego, conocía a la iglesia, sabía cuál era su debilidad y le está confrontando con su miseria, y ellos tenían que prestar atención porque estas palabras venían de aquel que es verdadero, aquel que es el verdadero Dios y que es fiel, el testigo fiel. Y esta expresión, hermano, resalta no solamente la autoridad de este mensaje, sino que también resalta, amados hermanos, el carácter fidedigno de la descripción que Cristo hace de la iglesia. Usted sabe, hermano, que normalmente hay personas que tienden a exagerar. Todos conocemos personas que tienden a exagerar las cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos conocemos ese tipo de personas. Sin embargo, cuando esta iglesia, hermano, escuchaba este mensaje, o escuchó este mensaje, ellos sabían que en este mensaje no había exageración. Este mensaje, esta descripción que Cristo hacía de ellos, describía exactamente al pie de la letra cuál era el verdadero estado de esta iglesia. ¿Cuál era el estado de esta iglesia? Hermanos, la iglesia de la Odisea, por no prestar atención a la palabra de Dios, por no prestar atención a lo que el Espíritu dice de la iglesia, vino a ser una iglesia, hermano, que había perdido la razón de ser como iglesia en la Odisea. Y una vez más, quiero que tengas presente que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando solamente de una congregación, estamos hablando de cristianos individuales que forman una congregación de creyentes. Cada creyente en la Odisea había perdido, hermano, la razón de ser cristianos. Esta iglesia había perdido la razón de ser como iglesia. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, en que Cristo le dice, hermanos, a la iglesia: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, considera conmigo por un momento lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia. Le dice: yo conozco tus obras. Hermanos, para la iglesia, para la comunidad de la Odisea, la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba muy bien. ¿Usted recuerda cuando él habló a la iglesia de Filadelfia, lo que le dijo? Yo conozco tus obras, dice que tienes poco poder, poca fuerza. La iglesia de la Odisea, de Filadelfia, era una iglesia que no tenía muchos recursos, era una iglesia pequeña, pero la iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía muchos recursos. Sus miembros se habían, hermano, enriquecido materialmente, y esto lo sabemos porque, hermano, en el verso 17, mira el verso 17, dice: porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta era una iglesia que tenía muchos recursos, estaba, hermano, era una iglesia quizás con una membresía considerable. Sin embargo, amados hermanos, Cristo le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Hermano, generalmente si usted lleva tiempo en la iglesia y usted escucha la palabra, usted ha escuchado la expresión: este creyente es un creyente que está frío.
Generalmente en el contexto, en el lenguaje cristiano, es una expresión que resalta la condición espiritual en la que se encuentra un determinado creyente. Y no es bueno, ¿verdad? Sin embargo, cuando Cristo le dice, ojalá fueses frío o caliente, él lo que está diciendo a la iglesia es, yo conozco tus obras, ojalá ustedes cumplieran el propósito por el cual han estado fundados en la Odisea. Esto es lo que Cristo le está diciendo. ¿Y por qué lo sabemos? Cuando estos creyentes leyeron esta expresión, hermano, ellos sabían exactamente lo que Cristo estaba comunicando. Porque la Odisea tenía muchos recursos. Esta ciudad, hermano, la ciudad de la Odisea, para que usted tenga una idea, era conocida no solamente por los recursos económicos que había en la ciudad. Esta ciudad era tan poderosa que en la historia cuenta que en una ocasión un terremoto pasó por la ciudad, destruyó la ciudad completa, y el Imperio Romano, porque ellos estaban bajo el Imperio Romano, le ofrece ayuda económica para restaurar la ciudad, y ellos dijeron, no la queremos, porque nosotros tenemos los recursos para restaurar la ciudad. Y exactamente, hermano, en poco tiempo restauran la ciudad completamente nuevo con sus propios recursos. Así de poderosa económicamente esta ciudad. Pero esta ciudad también era conocida porque tenía, hermanos, una escuela de medicina. Y tenía también recursos, hermanos, eran en el área de la oftalmología, eran muy avanzados. Pero sin embargo, esta ciudad, con todos los recursos que tenía un problema, y es que no tenía agua potable. Y lo que estaba pasando, hermano, es que, como les dije al principio, la Odisea estaba cerca de Colosa, de la ciudad de Colosa, y Colosa era conocida, tenía muchas fuentes de agua potable, y lo que hacían era que traían agua de Colosa hasta la Odisea. Y había otra ciudad cercana, hermano, que a la Odisea, que era la ciudad de Heliópolis, y en esta ciudad habían fuentes de aguas termales que tenían agua muy caliente, que eran usadas para remedios medicinales. Y de la misma manera, desde Heliópolis traían el agua caliente a la Odisea. El problema estaba en que cuando el agua de Colosa, que era fría y muy refrescante, llegaba a la Odisea a través de las tuberías, ya el agua llegaba tibio. Y cuando el agua caliente que venía de Heliópolis llegaba a la Odisea, llegaba también, ya no llegaba caliente, llegaba tibia. ¿Para qué servía el agua tibia? Para nada. Ellos no podían tomar el agua de Colosa. Esa agua no la refrescaba la sed. ¿Por qué? Porque ya cuando llegaba a la Odisea estaba completamente tibio. No hay nada más desagradable cuando usted tiene sed que tomarse un vaso de agua tibia, ¿verdad? No sé cuánto ustedes han tenido esa oportunidad o esa experiencia, pero es algo bien desagradable. Y de la misma manera, el agua caliente que estaba supuesta a ser usada para remedios medicinales, no la podían usar porque ya estaba tibia cuando llegaba a la Odisea. Hermanos, lo que Cristo le estaba comunicando a ellos era: ustedes se han vuelto una iglesia tibia, una iglesia que no cumple ninguno de los propósitos que tiene la iglesia en el mundo. Esta era una iglesia que había caído en un estado de degradación espiritual, que no servía ni para saciar la sed del alma de los hombres sin Cristo, y tampoco servía para ser instrumentos de sanidad, hermano, para las almas que están enfermas por el pecado. Esta era una iglesia, hermano, que ni refrescaba ni sanaba. Esta era una iglesia que no servía para nada. Era una iglesia que estaba centrada en ellos mismos. Era una iglesia, hermano, cuya confianza estaba en ellos mismos, en sus recursos, hermanos, y sus miembros solamente estaban, hermano, centrados en los proyectos personales que cada uno de ellos tenían. ¿Usted sabe por qué lo sabemos, hermano? Porque esta iglesia, la razón por la cual no servía ni para sanar, no sanaba y tampoco refrescaba, era porque esta iglesia, hermanos, había
descuidados, estaban tan centrados en ellos mismos, en hacer sus propios imperios. Amados hermanos, que esta iglesia dejó de testificar en la Odisea acerca del poder del Evangelio. Para que tenga una idea, la iglesia de la Odisea estaba llena de hermanos y sus miembros eran ese tipo de miembros que hoy vemos en las iglesias de hoy, que dicen: no tengo tiempo para predicar. Porque estamos tan enfocados en realizar y en desarrollar nuestros propios imperios, que nos hemos olvidado que la razón por la cual Cristo nos salvó y nos puso en lugares determinados es para anunciar al mundo el poder del Evangelio, para sanar, traer sanidad a las almas enfermas y para refrescar las almas sedientas. Pero estamos tan ocupados, hermanos, en nuestros propios imperios, estamos tan enfocados en hacernos ricos que hemos olvidado lo más importante. Esta iglesia no tenía tiempo para predicar. Esta iglesia no era una iglesia que hacía discípulos. Amados hermanos, y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros no estamos en la misma condición? Hoy las iglesias están llenas de personas como estas, hermanos, que no están enfocados, están centrados en ellos y han sacado a Cristo de sus vidas. Tengan en cuenta que esta iglesia, hermano, o sea, que Cristo le está escribiendo aquí a una iglesia. No está escribiendo a la gente inconversa, hermano. Nosotros, es normal que el inconverso no tenga tiempo para Dios. Es normal que no tenga tiempo para Dios porque no conoce a Dios y porque ha sustituido al verdadero Dios por otros dioses en sus vidas. Lo que es triste e insólito, hermano, es que la iglesia de Cristo saque a Cristo completamente del círculo de sus vidas. Eso es lo que es insólito. Y esta iglesia había llegado a esta condición, hermano, a este estado de despropósito en la comunidad de la Odisea. Pero esta iglesia también, hermano, había entrado precisamente porque había perdido su propósito, había también entrado en un estado de letargo espiritual. ¿Qué es el letargo espiritual, hermano? Bueno, cuando hablamos del letargo espiritual, estoy refiriéndome a esa condición de conformidad. Y quiero que escuchen bien, hermano. El letargo espiritual es esa condición de conformidad en la mediocridad espiritual que se produce como resultado de no escuchar con atención el mensaje, la corrección y la exhortación de la palabra de Dios. Hay algo que caracteriza, hermano, a los cristianos que han perdido su propósito en su vida. Hay algo que caracteriza, hermano, hay dos características que van de la mano en los cristianos y en las iglesias que están fríos. Una, que han perdido su propósito, no sirven para llevar a cabo el plan de Dios en la humanidad, porque se han degradado espiritualmente. Pero la otra característica, hermano, es que generalmente los cristianos que han caído ahí en esa posición, son creyentes, hermanos, que se conforman en ese estado de mediocridad espiritual. Y usted lo ve en expresiones como estas. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Es que somos pecadores. Las almas necesitan, hay tanta gente que necesita conocer a Cristo, pero nos hemos conformado en esa mediocridad espiritual que ni crecemos ni somos instrumentos de Dios útiles para el crecimiento de otros, porque hemos perdido el propósito de nuestras vidas. Vamos, hermanos, y quiero que note que una iglesia sin propósito, que ha perdido su propósito como iglesia, un creyente que está en este estado de letargo espiritual tiene características, hermanos, que los marcan claramente. ¿Cómo tú sabes si tú estás en este estado en que la iglesia de la Odisea se encontraba? ¿Cómo tú lo sabes?
Bueno, hermano, esta era una iglesia. Mira, las iglesias tibias, las iglesias que son como la Odisea, los creyentes que son como estos hermanos de la iglesia de la Odisea, se caracterizan por ser personas sin ningún tipo de discernimiento espiritual. Y esto lo sabemos, hermano, porque dice el texto, mira conmigo, hermano, el versículo 17. Porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Mira, amados hermanos, lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia. Esta iglesia tenía una percepción, hermano, espiritual de ellos mismos que estaba equivocada. Ellos decían, nosotros somos ricos, no necesitamos de nada. No necesitamos de nada. Y dice el Señor, hermano, y no sabes. Y esa expresión, no sabes, habla de, hermanos, de la carencia de discernimiento espiritual en la que estos hermanos se encontraban. Ellos no podían discernir cuál era la miseria en la cual ellos estaban sumidos. Hermanos, cuando nosotros leemos esta descripción, fíjate cómo ellos se veían. Yo soy rico y de nada tengo necesidad. Y mira el análisis de Dios. Tú no sabes que tú eres un pobre, digno de lástima, miserable, ciego y que estás desnudo. Y esta expresión, no sabes y ciego, habla precisamente de que esta iglesia, sus miembros no tenían ningún tipo de discernimiento espiritual. Ellos iban a través de la emoción de la adoración. Venían los domingos, adoraban y se iban a casa y seguían sus vidas como nada. Y ellos no podían darse cuenta de cuánto necesitaban la gracia de Dios y el poder de Dios en su vida. Mira, mi hermano, mi amado hermano, no hay condición más triste, no hay condición más miserable para un cristiano que llegar a ese punto en el que tú no puedas ver cuánto tú necesitas la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. No hay condición más miserable que esa, no hay ceguera más grande que esa, porque cuando un cristiano pierde el discernimiento espiritual y no puede entender cuánto necesita a Dios en su vida, ha llegado, hermano, a la misma condición de los incrédulos, de los que no tienen a Cristo. Y quizás algunos de nosotros lo diremos en esta mañana, hermanos, nosotros no estamos en esa posición. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿tú necesitas a Cristo? Muchos de ustedes o todos van a decir, oh sí, claro, necesito a Cristo. Hermanos, ¿tú sabes cuál es la mayor evidencia de la falta de discernimiento espiritual en un creyente? Su compromiso con el tipo de oración de su iglesia. Cuando tú ves que los creyentes no vienen a orar, ¿por qué no vienen a orar, hermano? Porque no tienen necesidad de orar. No ven la miseria en la que están sumidos, porque el mundo ha deslumbrado sus ojos con riquezas temporales. El sueño americano ha dominado tanto sus almas que no pueden ver cuánto necesitan desesperadamente de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios en su vida. Son ciegos espirituales, son muertos que caminan. No pueden ver porque sus ojos están cegados. Y están domingo tras domingo sentados en el culto. Pero esta iglesia, hermano, no solamente había perdido el discernimiento espiritual. Era una iglesia que, hermano, otra característica de la iglesia de la Odisea que caracteriza a los cristianos tibios es que los cristianos tibios, hermano, carecen de todo celo por Cristo. Y esto lo sabemos, hermano, por lo que dice el versículo. Mira el versículo, hermano. Vamos a saltar el versículo 19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta era una iglesia que había perdido todo celo por la gloria de Dios. Hermanos, todos los cristianos fríos, más bien, todos los cristianos tibios,
son cristianos que carecen de celo por la gloria de Dios. Y esa carencia de celo por la gloria de Dios se nota, se hace evidente en primer lugar, amados hermanos, en su apatía espiritual que les impide dar a conocer a Cristo a otras personas. Fíjate, hermano, ¿te recuerdas lo que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia? Yo he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta iglesia tenía una puerta abierta también, porque Cristo abrió la puerta, ha abierto una puerta para todas las iglesias. Y esta iglesia, hermano, estaba tan enfocada en hacer su propio reino, y sus miembros estaban tan enfocados en lograr alcanzar el sueño laodiciano, que perdieron toda pasión por Cristo. A ellos no los apasionaba Cristo. Ellos no tenían ninguna pasión por dar a conocer a Cristo. No tenían ninguna pasión por conocer más a Cristo. Ellos no tenían ninguna pasión en dar a conocer, en que el nombre de Cristo sea glorificado en todas las cosas. Hermano, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no estamos en esa condición? Sin ningún tipo de celo para que, porque el nombre de Cristo sea exaltado en todas las áreas de nuestras vidas. Pero vamos, hermanos, esta iglesia, aparte de no tener discernimiento espiritual, aparte de no tener celo espiritual, era una iglesia, hermano, que tenía una percepción inadecuada de lo que verdaderamente es importante. Esta era una iglesia que tenía una percepción inadecuada de lo que verdaderamente es importante. Mi amada iglesia que está aquí en esta mañana, esto lo vemos en el hecho, como mencioné hace un momento atrás, que esta iglesia, ellos se creían que estaban muy bien porque tenían riquezas. Y ellos no podían entender, ellos no estaban prestando atención al estado de sus almas. Y yo quiero preguntarte, hermano, estas características te describen a ti. I want to ask you this morning, why are you here today? Why are you here every Sunday? Why do you go to church? What is really important for you? What is most important for you? Your soul, the state of your soul, the glory of God in your life, or to make your own kingdom in this life? What is most important for you? Do you love Christ? Do you love His glory? Do you pursue the glory of God in everything you do? Do you pursue the glory of God in your marriage? Do you pursue the glory of God in your relationship with your family? When maybe you are married or maybe you are not, but if you are dating today, what is most important for you? Satisfying the desire of your boyfriend or girlfriend, or glorifying God in your relationship? What is most important for you? What is most important for you, my dear friend, my dear brother? Make riches in this life, or the glory of God in your life? What is most important for you? And the answer to this question is very important. You know why? Because the answer to this question reflects the state of your soul. And maybe you are here every Sunday, maybe you are here every week, but you are like this church, without purpose in your spiritual life. Oh, my friend, and if this is your case, if you are not passionate, you have no passion for the glory of God, oh, my dear brother, something is really wrong in your life. Because if you are not passionate about this Christ that saved you,
if you are not passionate about this Christ that forgives your sin, that makes you really free, if you are not passionate about the glory of this Christ, probably you are dead in your sin. And you need to come to Christ this morning. Pursuing the glory of Christ in everything. It's not about to come into church every Sunday. This is the problem of Christianity in America. That we believe that it's enough to come to church every Sunday. I come to church every Sunday, every week. I give my time and everything is going to be fine. Pursuing the glory of Christ in everything is more than come to church. Let me tell you why we come to church. We come to church every month, every week, every Sunday, every Wednesday, to be filled in our soul with the word of the Lord. So I will, and to pray, to plead to God that He allow me, that He help me to pursue His glory in everything. Once again, how passionate are you about Christ? If you are not, or you are half passionate, something is really wrong in your life. And you need to repent. You need to come to Christ. Con esto en nuestra mente, with this in mind, I want to consider with you, my second point this morning, la corrección de Cristo a una iglesia que no escucha. Hermanos, antes de ver, ya vimos la condición de esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia que había perdido su propósito. Esta era una iglesia que había estado, sus miembros estaban en un estado de letargo espiritual, sin discernimiento, sin celo. Habían puesto, hermanos, sus orden de prioridad estaban distorsionados. Y Cristo le dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, esa expresión es bien importante porque habla de que, hermano, esa expresión, te vomitaré de mi boca, habla del peligro de ser rechazado por Cristo. Habla del desprecio que Cristo siente por iglesias que son como la Odisea. Dice, te vomitaré de mi boca. Ahora, es una expresión fuerte, ¿verdad? Sin embargo, quiero que tú consideres el amor y la compasión de Cristo para esta iglesia. Cristo no la dejó en esa condición. Evidentemente, cuando tú vas a la historia de la iglesia, mira la historia de la iglesia, vamos a aprender que la iglesia de Odisea, poco tiempo después, desapareció completamente. Porque una vez más falló en prestar atención a este mensaje. Ahora, Cristo, hermano, cuando le manda este mensaje, no lo deja. Mira, considera la misericordia, la compasión de nuestro Cristo para esta iglesia. Hermano, ¿cómo no estar apasionado? ¿Cómo no tener celo por un Cristo como este? Que te confronta con tu pecado, te ve en tu miseria, te ve en tu pobreza. Tú eres digno de lástima, no te puedes salvar a ti mismo, eres ciego y estás desnudo delante de Él porque no hay nada que puedas hacer para cubrir tu desnudez. Y aún así Cristo te ve en esa condición y no rechaza al hombre, sino que ofrece una solución. ¿Cómo no estar apasionado por este Cristo? Y mira lo que dice la solución de Cristo, hermano. Mira el versículo 18, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, yo quiero que tú consideres conmigo este pasaje. Lo he querido leer completo para que tengamos en nuestra mente el contexto de cada uno de estos versículos. Lo primero que Cristo hace, y la primera solución, parte de la solución o corrección que Cristo hace, hermano, a esta iglesia, es esta. Para salir de ese estado de tibieza espiritual y de despropósito, Cristo le aconseja a la iglesia: busca la verdadera riqueza de la salvación y de una vida piadosa. Busca la verdadera riqueza de la salvación y de una vida piadosa. Amados hermanos, y si esto lo vemos en el hecho que en el verso 18 te dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Quiero hacer una pausa aquí en esta expresión. ¿Qué significa esto? Hermanos, cuando Cristo dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, no está diciendo, hermano, que las bendiciones de la salvación las podemos comprar. Esta expresión, yo te aconsejo que compres oro refinado por fuego, tiene su trasfondo en Isaías capítulo 55. Yo quiero, vos, hermano, que tú pienses por un momento, hermano, en lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo lo que le está diciendo a la iglesia es: valora lo que es más importante. Atesora no las riquezas de este mundo, sino las riquezas de la salvación. ¿Y cuáles son las riquezas de la salvación? La riqueza de la salvación es, hermano, el ser perdonado, el ser justificado, el ser adoptado como hijo de Dios y haber recibido en Cristo una herencia incorruptible. Esa es la riqueza de la salvación. Y Cristo le dice a esta iglesia: quita tus ojos de la riqueza de este mundo y compra de mí. Prioriza, valora, atesora las riquezas de la salvación, hermanos, y de una vida piadosa. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, hermano, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, que la piedad tiene gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Hermanos, Cristo le dice a esta iglesia: compra oro de mí, valora la riqueza de la salvación. Lo segundo que Cristo le, hermano, yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuán importante, cuánto tú y yo valoramos el hecho de que en Cristo hemos sido perdonados? ¿Cuánto tú valoras el hecho? ¿Cuán importante es para ti saber que en Cristo tú has sido justificado, declarado justo delante de Dios, has sido redimido del poder del pecado y has sido adoptado como hijo de Dios? ¿Cuán importante es eso para ti? ¿Sabes cuál es el indicador de cuán importante es esto para ti? La manera en la que tú y yo vivimos. Esta expresión de compra oro refinado en fuego, cómpralo de mí, habla del hecho, hermano, no solamente habla del hecho de priorizar, hermano, estas riquezas espirituales que Dios nos ha dado, todas estas bendiciones espirituales que recibimos en Cristo, y vivir a la luz de ellas. Nosotros vivimos, hermano, debemos vivir una vida piadosa, como hemos dicho siempre, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Porque hemos sido perdonados, porque hemos sido justificados, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos recibido una herencia incorruptible. Tú y yo debemos vivir a la luz de esta verdad. Por eso Pablo decía que la piedad tiene gran ganancia.
¿Sabes por qué la piedad tiene más ganancia, hermano, que la riqueza de este mundo? Porque cuando tú vives una vida que se ajusta al Evangelio, cuando tú vives una vida, amados hermanos, basada, enraizada en la palabra de Dios, una vida, hermano, que ha sido corregida por la palabra de Dios, hermano, el gozo que eso produce supera el gozo de alcanzar riqueza en este mundo. Pero lo segundo, hermano, que Cristo le recomienda a esta iglesia es que no solamente que priorice o que busque la verdadera riqueza de la salvación y de una vida piadosa, sino que también que se regocije, una vez más, regocíjate en el Evangelio. Regocíjate en el Evangelio, hermanos. La razón por la cual la iglesia pierde su pasión por la gloria de Dios es porque la iglesia deja de regocijarse en las verdades fundamentales del Evangelio. Y ahora lo vemos, hermano, que le dice: y compra también vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Hermanos, esta expresión, y compra vestiduras blancas, las vestiduras blancas, hermano, en el libro Apocalipsis, habla, hermano, acerca de la justificación por la fe. Aquellos que están vestidos con vestiduras blancas son aquellos que han sido vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Y vestidos de esa justicia perfecta es que podemos nosotros permanecer delante de Dios. Y la iglesia está supuesta a encontrar regocijo en esta verdad. Hermano, fíjate, piensa conmigo por un momento y mira el significado y la importancia de esta verdad. Cuando nosotros leemos la Biblia, en Génesis capítulo 3 dice que Adán y Eva pecaron contra Dios comiendo del fruto que Dios le había dicho que no comieran. ¿Verdad que todos hemos leído? La mayoría de nosotros conocemos ese pasaje. Y una de las consecuencias de haber desobedecido a Dios es que el hombre dice que oyó la voz de Dios y tuvo vergüenza. Y cuando vio que estaba desnudo, se escondió, y dice que se hizo vestiduras de hojas de mata, de hojas de higuera. Hermanos, cuando Dios en Génesis 3 confronta a Adán y a Eva y emite el juicio por su desobediencia, junto con el juicio no solamente quedó en promesa de salvación, sino que también ilustra la salvación que el hombre necesitaba. ¿Y en qué lo ilustra? En que dice la Biblia que Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Y eso es significativo porque esa es la primera vez que los animales mueren en la creación. Dios mató a Adán y Eva, habían pecado contra Dios, habían desobedecido a Dios, y alguien tenía que morir para cubrir la desnudez de ellos. Y Dios no los mató a ellos, mató a un animal y con sus pieles cubrió su desnudez, apuntando así, hermano, al hecho de que Cristo vendría a este mundo no solamente a morir por nuestros pecados, sino a vivir una vida perfecta. Y dice la Biblia, hermanos, que en el momento en que nosotros, porque Cristo vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario, en el momento en que el hombre, el pecador, cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados son perdonados y Dios lo declara justo delante de él. No por su propia justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. Porque en el momento en que creemos, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, mi hermano y mi amigo, Dios quita nuestra ropa sucia, Dios quita nuestra miseria, nuestra podredumbre, y Dios nos viste con la justicia de Cristo. Y ahora Dios te mira como si estuviera mirando a Cristo. ¿Cómo no encontrar gozo en esa verdad? Busca la verdadera riqueza de la salvación y de una vida piadosa. Regocíjate en el Evangelio. Hermano, en tercer lugar, Dios le dice, Cristo le dice a la iglesia: sométete a la disciplina de Cristo. Dice el verso 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En cuarto lugar, hermanos, Cristo le dice a esta iglesia: renueva
tu relación conmigo. Mira el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, uno de los versículos más conocidos por la iglesia del capítulo 3 de Apocalipsis es precisamente el versículo 20. ¿Qué significa el versículo 20? Hermanos, el versículo 20, lo que Cristo, es una invitación de Cristo a la iglesia a renovar su comunión con Él. That's the meaning of verse 20. Verse 20, the meaning is Christ is inviting His church to renew their relationship with Christ. Y la razón por la cual ellos tenían que renovarla es porque dice, hermano, el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué significa he aquí yo estoy a la puerta? Estoy dispuesto a obrar en ti. Pero cuando alguien te llama por teléfono y dice, María, estoy en la puerta de tu casa, ¿qué significa eso? ¿Dónde está esa persona? ¿Dentro o fuera? Afuera. Esta iglesia había sacado a Cristo completamente del centro de sus vidas. Y Cristo compasionadamente, porque era un Dios compasivo, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta es una expresión, hermano, de hermano, comunión con Cristo, de renovar tu comunión con Cristo. Amados hermanos, y dice el versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Hermanos, lo otro que Cristo le enseña, le exhorta a esta iglesia, y quiero repetirlo, no solamente buscar la verdadera riqueza de salvación, no solamente regocijarte en el Evangelio, no solamente someterte a la disciplina del Señor, no solamente arrepentirte, no solamente renovar tu relación con Cristo. Por último, hermano, Él llama a esta iglesia, como a cada una de estas iglesias, a poner su atención, a poner su mirada en la recompensa, en la consumación de nuestra salvación. Hermanos, si nosotros por la gracia de Dios hacemos esto y ponemos en práctica estas cosas, nuestras vidas espirituales, nuestra relación con Dios va a ser transformada radicalmente. Ahora, yo quiero terminar en esta mañana con una pregunta. ¿Cómo la iglesia en este estado de letargo espiritual, en este estado de despropósito, cómo la iglesia centrada en sí misma puede poner en práctica esta verdad? Y esta es una pregunta, hermano, importante, porque cuando tú ves la condición de la iglesia de la Odisea, la razón por la cual estaban en esta condición, y cuando tú ves la exhortación que Cristo le hace, tú te tienes que preguntar cómo la iglesia en esta condición puede poner en práctica estos principios o esta exhortación que Cristo le da. Como una iglesia, hermano, sin discernimiento espiritual, como una iglesia sin celo por la gloria de Dios, puede buscar la riqueza de la salvación, puede regocijarse en el Evangelio. ¿Cómo? Hermano, porque la esperanza de esta iglesia está en Jesucristo. Y yo quiero terminar, hermano, volviendo al versículo 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hermanos, cuando Cristo se identifica como el principio de la creación de Dios, Cristo, hermanos, está identificándose no como el primer ser creado, sino como aquel que da origen y sostiene a la creación. Aquel que dio la palabra y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Aquel que con su palabra sostiene todas las cosas creadas, visibles e invisibles, es poderoso para revertir el estado espiritual de esta iglesia.
Ellos debían volverse a Cristo. Mi amada iglesia, hermano que estás aquí en esta mañana, si tu vida está caracterizada, si tu vida refleja las características de la iglesia de la Odisea, tú necesitas correr a Cristo en esta mañana. En Cristo hay poder. Cristo puede revertir el estado espiritual en el que tú te encuentras, porque Él es el principio de la creación. Y Él también es el principio de la creación, porque Él es el principio, el que da origen a una nueva creación. Él es aquel que con su palabra da vida a los que están muertos. Él es aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. Él es aquel que se paró delante de la tumba de Lázaro y le dijo, sal fuera. Y Lázaro salió de su tumba. Él es poderoso para revertir el estado espiritual en que tú te encuentras. Ven a Cristo. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, Cristo está llamándote hoy a ti también. No a renovar, sino a establecer una relación salvífica con Dios por medio de Él. Tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo hacer eso? Debido a que tú en tu pecado estás bajo justa condenación. Y tu relación con Dios, tu Creador, se rompió por causa de tu pecado. La única manera de tú restaurar esa relación con Dios es creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y arrepintiéndote de tus pecados. Y yo hoy te invito en el nombre de Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confía en Él para la salvación de tu alma y tú serás salvo. Ven a Cristo hoy y renueva y establece una relación con Él con tu Padre Celestial por medio de Cristo. Quiero invitarte a que te pongas en pie en esta mañana. Vamos a terminar en oración. Y cuando terminemos, hermanos, quiero invitar a todos a que pasen al comedor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la exhortación que hemos recibido de tu palabra. Yo quiero rogarte, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos someternos a tu palabra. Amén. Señor, yo ruego que este mensaje no se quede solamente en nuestro intelecto, sino que tú lo uses para mover nuestros afectos, Señor, y obrar en nuestra voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti para que tú reviertas el estado espiritual en que muchos de nosotros nos encontramos. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos, oh Padre Santo, a volvernos a ti. Señor, y te ruego también que tú uses tu palabra para salvar a aquellos que no te conocen. Oh Cristo Santo, trae a ti a todos aquellos que hoy están entre nosotros y todavía están muertos en sus pecados. Dale vida por medio de tu palabra. Oh Señor, bendice nuestro tiempo de compañerismo en esta tarde, Señor. Concédenos tener un buen tiempo. Bendice, oh Dios, los alimentos que vamos a compartir. Señor, y en esta mañana te damos gracias, Señor, por nuestras madres. Te damos gracias, Señor, por la obra, por la manera en que tú bendices nuestras familias a través de nuestras madres. Señor, gracias por la dedicación de cada una de ellas. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tú seas con nuestras madres en esta mañana, bendiciéndolas, oh Dios. Señor, te ruego que tú seas con aquellas madres que quizás en esta mañana no se sienten valoradas por su familia. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú obres en ellas, Señor, y que ellas puedan encontrar satisfacción en el hecho de que en Cristo han sido aceptadas por ti. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellas madres que han perdido sus hijos en esta mañana. Señor, ruego por ellas. Ruego que tú, por medio de Cristo, puedas, Señor, traer verdadera satisfacción a sus almas. Señor, que el amor de Cristo en sus almas sea mejor que sus hijos. Ruego, Señor, por los hijos que han perdido sus madres.
Y que hoy, Señor, la angustia envuelve sus corazones. Yo ruego en el nombre de Cristo, Señor, que a tus hijos que están en esta condición, Señor, tú los consueles, Señor, con el Evangelio. Tú los consueles, Señor, en Cristo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que aquellos hijos que están en esta condición y aquellas madres que han perdido sus hijos, que están sin Cristo, yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo las guíe a Cristo. Amén. Al amor de Cristo que excede todo conocimiento. Amén. Padre, estas cosas te las ruego en el nombre de Jesús. Señor, una vez más, gracias por nuestras madres. Gracias, Señor, por el cuidado que ellas proveen para la familia. Gracias por su labor. Gracias por sus sacrificios. Recompénsalas, oh Dios, y ayúdanos a nosotros, la familia, a valorarlas, a respetarlas y amarlas. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Padre, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén.